Buenas, buenas. Arrancamos entonces con este nuevo curso de cómo afrontar el duelo, ¿sí? O la pérdida de un ser amado, un ser querido. Si te llegó este curso, seguramente te lo puede haber compartido un amigo o una amiga, un familiar. ¿De qué se trata? Vamos a hablar, entonces ahí le voy a mostrar la siguiente hoja. Vamos a hacer una parte de psicoeducación. No sé si alguna vez fuiste a un psicólogo o una psicóloga. Es muy importante para nosotros psicoeducar a las personas, o sea, enseñarles a proporcionar información sobre sus emociones y que las puedan reconocer. Yo, para cambiar algo, primeramente lo tengo que reconocer. Si quiero cambiar una conducta, primeramente tengo que saber cuál es la conducta que quiero cambiar, porque no todo es lo mismo. Por eso es muy importante la psicología, la psicoeducación, ¿sí? En la salud mental es súper relevante lo que es la psicoeducación. Por eso va a ser la primera parte. Después vamos a tener una segunda parte donde vamos a tener identificar las emociones y sentimientos que se van a experimentar, ver cuáles son normales y cuáles ya son algo que hay que tener muchísimo cuidado porque se puede volver algo peligroso. Y por último, seguramente lo que todos están buscando y todas también es las psicotips, o sea, estrategias para aprender a afrontar esta situación. Porque no es que mágicamente va a desaparecer esa angustia, no, no, no. Necesitamos aprender estrategias. Pero te cuento un poquito más sobre mí si aún no me conoces. Yo soy psicólogo, recibo la Universidad de Buenos Aires, trabajo como psicólogo clínico y orientador vocacional. También en el área de inserción laboral estoy enfocado en las terapias cognitivos conductuales del Hospital Moyano, trastorno de ansiedad generalizadas en CETESIC y diplomando en Derechos Humanos y Consumos Problemáticos en la Federación Argentina LGTB. También soy creador de RGPsico en Instagram, así me pueden encontrar. Y hace mucho tiempo, muchas personas me conocen como Ru en comunidad de estudiantes, comunidad CBC, también que brindamos información sobre el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires. Pero bueno, bien, entonces, habiendo hecho la presentación, arrancamos propiamente a lo que viene a ser el curso. Vamos a necesitar entender qué es un duelo. El duelo es un proceso natural y necesario que se produce tras la pérdida de un ser amado, un ser querido y una separación, ¿sí? Es un proceso de adaptación emocional, física y social que implica la aceptación de la pérdida y la construcción de una nueva vida sin esa persona o relación perdida. Y ustedes me dicen, bueno, Rubén, yo no voy a ver un video donde se lea la hoja nada más, o la filmina o el PowerPoint. No, 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 tranquis. Ahora lo voy a explicar. ¿Qué quiero decir con esto? Al decir que es un proceso natural, es que decir que no podemos zafar o evitar esta situación. Todos las tenemos que pasar. El hecho es pasarla de la forma más saludable posible. Siempre este tipo de situaciones va a ser incapacitantes para nosotros. Ahora lo vamos a ver en la siguiente hoja. ¿Qué quiero decir? Que tenemos que sufrir un proceso temporal. ¿Sí? Porque como dije, es una adaptación emocional, física y social. ¿Qué se adapta? Bueno, nuestras emociones. Por eso nos vamos a sentir de forma inadecuada mucho tiempo. Nos vamos a sentir inútil, incapaz, desprotegido, desprotegida y personalmente quebrado. ¿Qué quiere decir quebrado? Cuando algo se quiebra no es tan fácil como que lo solucione y ya está. No, cuando algo se quiebra siente que después no se puede unir, no puede encontrar un nexo con la realidad. Por eso uso el término quebrado en estas circunstancias. Pero es muy importante que aprendamos que esta adaptación es gradual a la nueva realidad. No sucede de la noche a la mañana. No nos podemos mentir como, bueno, ya está, al día siguiente estoy perfecto. Eso es una mentira porque no hemos pasado el proceso necesario. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Y si yo hago como que, bueno, ya está, después esas emociones me van a explotar por algún otro lado. ¿Sí? Me voy a sentir súper incapacitado en el trabajo, voy a sentir desprotegido en la universidad, en la relación, en lo que sea. Entonces hay que tener cuidados, hay que estar atentos que el duelo no dure más de 3 semanas. O sea, va a durar, sí, una semana, pero si dura más de 3 semanas, se puede volver patológico, puede desembocar en una depresión, y eso es lo que no queremos. Pero recuerden, es normal que nos vamos a sentir algo muy doloroso, incapacitante, pero de forma temporal. Y ahí les doy el tip del tiempo. Entonces, tenemos un amigo que está pasando un duelo, es normal que dure aprox 3 semanas. Si dura más de 3 semanas al principio de mes, hay que tener muchísimo cuidado porque se puede instalar la conducta depresiva y ahí, ojo, nosotros tendríamos que estar atentos, o no tal vez un amigo, un familiar o nosotros mismos, estar atentos a la temporalidad porque eso nos indica si es peligroso o no.
Recordemos que la depresión es algo totalmente peligroso si es que no se cuida. ¿Bien? No los quiero asustar, pero simplemente sí es importante entender la temporalidad. Pero bueno, bien, entonces, ¿cuántos tipos de duelos tenemos? Bueno, tenemos, por ejemplo, el duelo por la muerte, es decir, el duelo más común que se da cuando se produce la muerte de un ser querido, como puede ser un familiar, un amigo, una amiga, una pareja o una mascota. Y sí, gente, para muchas personas las mascotas son parte de la familia, por lo tanto, perder a esa mascota puede ser un duelo y es totalmente válido. No podemos invalidar que una persona se sienta mal por perder una mascota que es significativa para esa persona o como se hace en los casos de un familiar, un amigo, una amiga o una pareja. También una mascota es importante para cada persona. Por eso también hay que entender que los duelos son personales, ¿sí? Que a vos no te afecte cierto tipo de cosas no significa que a otras personas no le van a afectar. Es personal. Vamos al siguiente. Entonces, tenemos un duelo por separación que se produce tras la ruptura de una relación. Un divorcio, una separación, o como puede ser un abandono, también puede generar. Entonces, ¿quiénes pueden pasar un duelo? Los hijos cuando los padres se separan, también, porque es una separación de esa realidad que ya no va a ser igual. Y hasta el acostumbrarse entonces a esta nueva realidad va a llevar un tiempo, va a llevar un proceso. Y este proceso es necesario que lo hagamos acompañado muchas veces, si es que dura más de cuánto. ¿Cuánto que fue que le dije? A ver si recuerdan. A ver, le dije 1, 2, 3 semanas, un mes, 3 meses. ¿Cuánto fue que les dije? Recuerden que le dije que el duelo no debe durar más de 3 semanas. Así que esa es la clave. Entonces, si sus hijos o sus hermanos ven que están pasando este duelo y no se pueden recuperar, bueno, ahí es importante recurrir a un profesional de la salud mental. Tenemos también duelos por la pérdida de empleo. Aunque no crean, la pérdida de empleo en muchas personas puede generar también un dolor, una angustia, un sentimiento de inutilidad y todo lo que venimos hablando. Por lo tanto, una cosa es estar mal un par de días y ojo, no hay que invalidar las emociones de una persona, porque enseguida dice, bueno, ya está, vas a conseguir un trabajo nuevo. Dejen que la persona pase ese proceso, sí hay que animarla, pero tampoco hay que como prohibir las emociones. Últimamente en la cultura están haciendo esto de que, bueno, vendrá algo mejor. Sí, vendrá algo mejor, pero también está bueno escuchar a la persona, dejar que se exprese, que comente lo que siente y sí corregirla cuando se empiece a sentir como que si es responsable de esa situación. ¿Bien? Bien, tenemos un duelo por enfermedad crónica. Se produce tras el diagnóstico de una enfermedad crónica que limita a la persona. De vuelta, es antes y después. Hay algo que se modifica, hay algo que se cambia. Entonces, por eso la persona, hasta aceptar esta situación, sufre un duelo. Y tenemos también un duelo por discapacidad. Se produce tras la adquisición de una discapacidad que limita a la persona. Puede generar un duelo, por lo tanto, es importante que estemos acompañados. Estos dos últimos, es necesario que estemos acompañados por un profesional porque muchas veces nosotros como seres humanos tendemos a, ¿y a qué tendemos? Tendemos a pensar de forma negativa. ¿Sí? La realidad nos ha hecho pensar de forma negativa y por eso es muy peligroso. Entonces, en estos casos es necesario estar acompañados, tener una red, ¿sí? Amigos, amigas, familias que nos puedan acompañar. Ahora, bien, vimos los distintos tipos de duelos, pero cada duelo va a sufrir una fase, ¿sí? Es como decir, en la escuela argentina tenemos la primaria y tiene subdivisiones, primero, segundo, tercero, y la secundaria lo mismo, tiene subdivisiones. Bueno, en este caso, el duelo tiene subdivisiones que vamos a notar en cada persona. Entonces, de vuelta, el duelo suele atravesar distintas fases o subdivisiones, como yo se lo digo, que pueden variar y, de vuelta, no son iguales en todas las personas. Puede ser distinto. Hay gente que lo puede pasar más rápido, por ejemplo, en el caso de una separación de pareja, porque ya pasó estas fases de duelo y hay otros que la están pasando recién una vez terminado. ¿Cuáles son estas fases? Bueno, vamos a verla. La fase número 1 es la fase de negación. ¿Sí? Es la inicial. La persona no acepta la pérdida.
esto no puede estar pasando, decime que es una broma, no me vas a dejar, por ejemplo, una separación, o es broma, cuando te despiden, no lo puedo creer, y pasan como un par de días comprando y gastando dinero sin entender que fueron despedidos, por ejemplo. La siguiente frase es la fase de rabia o frustración hacia la persona o la cosa que se ha perdido. Y lamentablemente, en los casos de una separación, puede ser, muchas veces una de las partes se enoja con los hijos o se enoja con la otra parte, con la otra pareja, y echándole la frustración, esto es tu culpa, vos nos querés abandonar, nos abandonás como familia. Ojo ahí cuando un padre te dice, nos estás abandonando a todos. No, una parte se está separando, sí, pero no está abandonando a toda la familia. Ahora, si lo hace, bueno, es otro tema. Pero hay que tener cuidado porque muchas veces los padres entonces inculcan a sus hijos, tu padre te está abandonando o tu madre te está abandonando, o etcétera, y generan estas inseguridades también que después se van a notar más adelante en la adolescencia, o creer que lo hizo a propósito, etcétera. Hay que tener mucho cuidado. Después tenemos la fase de negociación, que es una fase en la que la persona intenta negociar con la pérdida para intentar recuperarla. Entonces, ¿qué quiero decir? En el caso de la separación nuevamente, podemos pensar que, ¿y si lo intentamos una vez más? Dame otra oportunidad, voy a cambiar cuando la cosa ya no da para más. Y es necesario aceptar que se está separando algo. O en el caso de muchos chicos, tratan de volver a unir a sus padres con alguna cita o algo. O la gente también lo que hace es, ante la pérdida de un ser amado, un ser querido, es bueno, empiezan a soñar con esa persona como una forma de negociar la realidad y decir, por lo menos los puedo ver en los sueños, y ahí entra en depresión, querer dormir constantemente. Hay que tener cuidado, ¿sí? Es no solamente la negación, sino también una negociación que puede generar daño a la persona. Tenemos entonces una mini fase de depresión. No es la depresión la que nosotros conocemos, sino tiene que ser una fase, no un trastorno, que es distinto, de tristeza y desolación. Si la persona está bien que se angustie, está bien que acepte esa pérdida. Y por último tenemos entonces la fase de aceptación. Cuando la persona ya reconoce que, bueno, ya está. No podemos hacer nada ante esta realidad. Lo que sí puedo hacer es seguir adelante. Imaginemos que sea un familiar. La fase de aceptación es, no puedo hacer nada más. Voy a intentar seguir adelante por mis familiares, por mis amigos, por mi pareja, por quien sea. ¿Sí? Pero bien, ¿qué es lo que vemos acá? Entonces, en la depresión y aceptación va a haber algo de las emociones que va a aparecer y los sentimientos. Pero, ¿cuáles son los que aparecen? Aparecen entonces la tristeza, el enojo, la ira, como hablamos, el miedo, la culpa. Muchas veces las personas piensan, si yo hubiera hecho esto, eso no hubiera pasado. Imaginemos en el caso de la pérdida de un amigo, un ser querido, un ser amado, es como, si yo lo hubiera escuchado, esto no hubiera pasado. Que a ciencia cierta no sabemos si es verdad que está bueno acompañar, pero a ciencia cierta no sabemos. Y culparnos es lo peor que podemos hacer. Podemos generar un resentimiento, aislarnos de nuestro entorno, ¿sí? Nos puede generar aún más un sentimiento de vacío, por eso es muy importante controlar la culpa y pensar de forma racional, ¿sí? Vamos a tener también cambios en el apetito, puede ser o más o menos apetito, problemas para dormir, podemos dormir o más o menos, vamos a sentir fatiga y dificultad para concentrarnos. Y ojo acá, porque dificultad para concentrarnos puede pasarle a los estudiantes. Entonces, todo esto también te puede pasar ante un parcial. Podés generar un proceso de duelo porque vos te imaginabas una realidad y ahora es, ¿qué hago? Si no me puedo concentrar a estudiar. Claramente no te puedes concentrar a estudiar porque es necesario pasar ese proceso de duelo. ¿Sí? Bien, hasta acá creo que lo intenté hacer rapidito, pero es importante que entendamos que estas emociones son necesarias. No nos podemos escapar de las emociones. Pero de vuelta, les vuelvo a preguntar, ¿cuánto es el tiempo que ustedes se imaginan que tendríamos que estar en este proceso de duelo? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿3 semanas? ¿4 semanas? ¿5 semanas? Bueno, es esperable que dentro de 3 semanas esté el proceso de duelo y si no, cuidadito, ¿sí? Las emociones
y sentimientos son necesarios. Si alguien vio la película intensamente, puede entender lo que estoy diciendo. Quiero decir, estaba la ira, la alegría, ira no, era enojo, alegría, tristeza, asco y miedo, ¿sí? Cada vez que alguno tomaba el control, Riley, la protagonista, ¿qué es lo que pasa? Manifestaba esas emociones, ¿sí? Entonces, las emociones son para manifestar, revelan cómo nosotros nos sentimos por dentro. Por lo tanto, no hay que taparlas, no hay que reprimirlas, hay que dejarlas salir porque eso después nos puede envenenar y hacer daño y por lo tanto tampoco no nos puede dejar sanar con más anticipación, quiero decir, en el sentido de que nos permita sanar más rápido, porque el proceso si no se puede alargar. ¿Sí? Como les dije, puede durar de 2 a 3 semanas o también puede durar un año un proceso de duelo y ahí ya estamos en algo patológico. Por eso hay que tener cuidado. Pero bueno, bien, entonces, hasta acá venimos bien. Les pregunto como si me respondieran, pero lo que quiero decir es, hasta acá más o menos venimos con la parte psicoeducativa y con la información. Ahora vamos con la parte de ejercicios, ¿sí? La de psicotips. Ejercicios entonces para las emociones. Bien, número 1, hablar con un amigo o un familiar de confianza. Pasar tiempos con amigos, amigas, familiares o unirse a un grupo de apoyo puede ser muy importante. Porque muchas veces, como les dije anteriormente, en el proceso de duelo, al culparse, la gente se aísla. Se empieza a autocastigar, autoflagelar. Y es muy importante poder expresar, sacar eso que me ahoga, sacar eso que no pude decir. Entonces, expresarlo es muy importante. Pero ¿cómo saco eso si perdí un familiar? ¿Cómo hago, Rubén, para volver a comunicarme con un familiar? Obviamente que no vamos a poder comunicarlos, pero sí podemos sacar por lo menos eso que nos quedó en la boca, esas palabras de alegría, de tristeza, de bronca, lo que sea. ¿Cómo lo puedo hacer? Escribiendo. Escribiendo tranquilamente es un buen proceso para exteriorizar. Recordemos cuando éramos adolescentes, niños, que necesitábamos como expresar. Muchos tenían su diario, otros escribían. Los adolescentes escriben las mesas, escriben los grafitis. Son como una forma de empezar a explayar, a expulsar esas emociones o lo que sienten para afuera. Entonces, es necesario que nosotros, por más que ahora seamos adultos, podamos no perder esa costumbre de expresarnos. Tampoco les digo que vayan y rayen paredes, no, por favor. Sino lo que les estoy diciendo es que empiecen a escribir, empiecen a hablar, mandarse audios, como si estuvieran hablando con esa persona. Después, obviamente, la borrarán. Simplemente es bajar a tierra, poner en palabras eso que quedó trabado, ¿sí? Eso que les quedó angustiado en el pecho. Bien, otra forma es hacerlo de forma creativa, a través de la música, del arte, de una poesía, puede ayudarlos, es muy importante. Pero ojo acá, atentis a esta situación. Muchas veces lo que pasa es que ante la depresión se ponen música triste, música depresiva. La peor música que ustedes los destruye, bueno, quiero escucharme esa música, Rubén. O esa película que les destroza el alma, quiero esa película, Rubén. No me importa, quiero llorar todo. Pero está bueno, sí, llorar, está bueno expresarse. Lo malo es quedarse siempre o buscando ese estado emocional depresivo. Ojo ahí. Una cosa es mirar una película para ponerse mal y poder llorar a la gente que le cuesta llorar. Y otra cosa es buscarlo a propósito. Atentis, atentis. Pongámonos música feliz, tratemos de alegrarnos el día, no llevarnos, no impulsarnos nosotros mismos a, hola, ¿qué tal? Depresión, bueno, pasa. No, la idea es avanzar, seguir, continuar. Y mucho cuidado porque tanto la música como el arte, como las películas, las series, nos pueden llevar a un lugar oscuro que no está bueno. Una cosa es expresar y otra cosa es buscar eso para inculcar a nuestras emociones. Cuidado, ¿bien? Esto es muy, muy importante. Bueno, como les dije, escribir un diario podía ayudar un montón el día a día, ¿sí? Como que ese diario lo fuera a leer la persona que hoy en día ya no está, en el caso de una pérdida de un ser amado, en el caso de una separación también, escribir cómo se sienten ustedes,
para leerse a futuro. En el caso de la separación de parejas, bueno, no le escribiría un diario a la pareja como para después dárselo. No, ahí ya es hacer actividad física, sería lo recomendable. Cuando hablo de actividad física, a veces se pueden confundir con ejercicio físico. La actividad física, la única función que tiene es oxigenar el cuerpo, movilizarlo. Si están tanto tiempo sentados, encerrados en su hogar, eso no es saludable. Ustedes tienen que intentar empezar a salir, aunque se sientan mal, pero que sea una plaza, a caminar un rato, a distender o distraerse un rato en algún lugar, en algún shopping, aunque no compren nada, en algún supermercado. Sé que a veces con los precios nos dan ganas de llorar, pero bueno, voy a un supermercado, mirar precios, pensar que puedo mejorar de mi casa. Entonces, como para distraerme un poco, y ahí cuando hablamos de casa, me gustaría también decirles que es importante que si, cuando sea el caso de la pérdida de un ser amado, un ser querido, modificar el hogar. Porque en ese hogar era donde vivían con esa persona y ahora que ya no está, cada vez que entra les va a traer un recuerdo. Entonces es un muy buen momento para pintar las paredes, para cambiar las cosas de lugar. Obviamente que a veces pensemos en la economía. Si yo no tengo el capital disponible en este momento para modificar muebles, todas esas cosas, bueno, no, tranqui. En ese sentido lo que podemos hacer es cambiar, poner difusores de olores, ahumeros, lo que ustedes sean, como para entrar y tener otro olor, cambiar las cosas de lugar, intentar a ver si se pueden comprar pequeñas cositas, detalles, lámparas o algo básico que dé la sensación de que estuviera en otro lugar, preguntarle a los amigos cómo podemos modificar o cambiar las cosas de lugar, si es que no tenemos mucha creatividad, pero es importante como otra vez pensar que estamos en otro lugar, ¿sí? Para que no nos cueste tanto el proceso de duelo. Comer saludable es súper importante. Si ustedes se sienten hinchados, hinchadas, con dolor de panza, gastritis, colon irritable, etcétera, obviamente que no se van a sentir tan bien como para hacer todo lo demás. Entonces es importante comer saludable y balanceado. Por último, dormir lo suficiente es muy importante. No dormir excesivamente, pero no es lo mismo pasar un proceso de despido. Cuando yo dormí bien, ahora si yo estoy sin dormir, sin comer, sin hacer actividad física, sin expresarme, eso me puede destruir. Por lo tanto, es importante que hagamos este proceso de descansar. Pero bueno, si el duelo es muy intenso o prolongado, puede ser que necesitemos buscar ayuda profesional y no hay que tenerle miedo. Muchas personas tienen ese estigma de que el psicólogo es para gente loca, para gente que no tiene salvación, y no es así. Tenemos que derribar esos mitos porque el psicólogo puede servir tanto para desarrollo personal, para alcanzar una meta, y si obviamente estamos para acompañar en el caso de una depresión, en un trastorno de conducta alimentaria, en personas con ansiedad generalizada, en lo que sea, pero en el caso de un duelo, como yo les comentaba al principio, puede generarse una depresión. Por lo tanto, es importante que consultemos a un psicólogo. No tengan miedo. ¿Qué se van a encontrar en la primera cita con un psicólogo? Bueno, le van a comentar la situación que están viviendo y que les está costando el proceso. O le podrían decir, por ejemplo, a su psicólogo o psicóloga, eh, lo que sucedió, ¿sí? Ya sea el despido, ya sea la pérdida de un ser amado, la separación, y es como, ¿qué puedo hacer ahora? Porque no necesariamente todos tenemos que tener la respuesta ya en este momento. Se puede ir construyendo alternativas con el profesional, nos puede ir acompañando, nos puede decir, bueno, mira, mi consejo para vos en particular sería esto, para otra persona, bueno, sería otro. Entonces, está bueno ser acompañados por un profesional y que nos puede ir guiando, ¿sí? Pero bien, entonces, si les recuerdo que en Argentina, ya sea si vos o alguien que conoces está atravesando algún problema de salud mental, puedes comunicarte a esa línea gratuita, el 0800-999-0091, las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero bien, imaginemos que no tenés líneas telefónicas o no tenés más por teléfono y te gustaría algo más presencial, también podés acercarte a cualquier hospital o sanita y comentar sobre esta situación. Por suerte en Argentina se está trabajando la ley de salud mental, donde los hospitales y salitas y centros de salud cuentan, no todos los días, pero algunos días cuentan con profesionales de salud mental que te puedan acompañar. No dudes tampoco en contactar de forma virtual, si es que a vos te gusta, porque te cuesta conseguir de forma presencial. También muchos profesionales trabajamos de forma virtual.
Así que bueno, si tienen alguna duda o algo en particular, por favor me pueden escribir. @rgcico es mi Instagram, donde van a poder encontrar todas mis redes también. Pueden seguirme, darle like, comentar, guardar o etiquetar y compartir con otra persona, comentar sobre este curso. Si hicieron este curso y quieren subir una historia, me pueden etiquetar, no tengo ningún problema. Y de vuelta, si tienen alguna duda o sugerencia, más que bienvenida a mi Instagram. Entonces, muchas gracias por mirar este curso.